Muy buenas tardes, les saluda Estela Ruiz Díaz. Esto es En Contexto, nuestra propuesta de todos los martes a las 19 aquí en Noticias Paraguay. Bueno, hoy es martes 8 de mayo y bueno, la renuncia del senador Orlando Penner al partido Patria Querida volvió a poner sobre el tapete, sobre el debate político, el tema del transfugismo político, que es una figura legal que existe en otros países. En Paraguay no existe esa figura, pero sí es una definición que habla de la persona que es electa por un partido político y luego renuncia y va a otro partido, o simplemente queda como independiente, como tenemos también algunos casos en nuestro Congreso. Para hablar de este tema, lo que implica sobre todo para los partidos de oposición que van perdiendo lentamente a sus representantes, hemos invitado aquí a Carmen Echauri, ella es socióloga. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Buenas noches, Estela. Buenas noches a la audiencia y gracias por la invitación. Doctor Hugo Estigarribia, abogado constitucionalista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Estela? Un placer, un gusto saludarte a vos, a Carmen y a la teleaudiencia. Bueno, el transfugismo político, ¿qué es? Vamos a empezar por el principio, como se dice. Sí, bueno, empiezo. Es básicamente, si nos focalizamos en la definición de las ciencias políticas, es el cambio de posición política, de banca, de asiento hacia otro partido. No necesariamente puede ser hacia otro partido. Tenemos casos de personas que dicen renuncio a este partido que me eligió, pero me mantengo independiente. Hay como dos casos. Dentro de eso hay un arco bastante heterogéneo de situaciones. Creo que no podemos generalizar y tenemos que estudiar todos los casos. Y ahí, al empezar a revisar esto, en Paraguay me encontré con la falta de análisis, de producción, de investigaciones sobre el tema. Encontré un artículo de 2006, creo que es de Jorge Salzacien, que focalizaba y hace un análisis jurídico de la figura constitucional de la prohibición, digamos, del mandato imperativo. Lo hace desde un punto de vista jurídico. Entonces, creo que necesitamos estudiar más. Estuve mirando los casos que hubo en otras legislaturas y no es un fenómeno nuevo, existe ahora, pero es más visible en transición, en el periodo democrático. Creo que también hay transfugismos dentro de los partidos, de corrientes internas, y eso es muchísimo más fuerte con cada cambio de autoridad, de gobierno, se produce un desbande de personas, de políticos, políticas que van pasando a la otra corriente, casi siempre a la que va acercándose al poder, a la que tiene el poder, la que está en el gobierno y es dominante en ese momento. Entonces creo que es necesario investigar e identificar el móvil de esa movida. ¿A qué dirección se van? ¿Verdad? Si hay casos en que migran hacia el partido de gobierno, en este caso la ANR, casi todos son casos como esos, pero hay otros también, como el caso de Nakayama, el caso de Rubín, que se mantiene independiente. El móvil de ambos es muy diferente. En la legislatura anterior, creo que fue Pedro Santa Cruz, que pasó del PDP al Frente Guazú. Pero entonces creo que no tiene el mismo valor cada caso. Cuando migra hacia una posición ideológica y política muy diferente al de su partido de origen, y cuando la dirección de su voto también es muy diferente al partido de origen. Y después están los transfugismos simulados, que de esos hay muchísimos, ¿verdad? Donde vemos personas que sí permanecen dentro del partido que lo eligió, pero la dirección de su voto es hacia el partido hegemónico, el partido de gobierno. Entonces, tenemos ese arco bastante muchos matices. Y a mí me pareció, rescato algo muy importante de tu artículo del domingo, el tema
del significado cultural que tiene el término tránsfuga en nuestro país. Es parte de nuestras matrices culturales, parte de esas instituciones culturales que tienen un peso enorme dentro de las decisiones políticas, dentro de la vida pública. Son instituciones formales y no formales que a la par tienen peso en las decisiones políticas. Esto que se estudia desde las ciencias políticas como el neoinstitucionalismo. Sí. Doctor Hugo Estigarribia, fuiste convencional constituyente y quizás esa es la base fundamental en la que recurren estas personas que deciden cambiar o de partido o de movimiento, eso cuando se da la migración interna, diríamos, o que abandonan a sus partidos y se declaran independientes, que para mí también es como una fachada nomás, porque por las actuaciones, como dice, por sus votos los conoceréis. Pero en la Constitución Nacional ya se establece, y estamos hablando de una época en la que las listas eran cerradas, listas sábanas. Sin embargo, los constituyentes de esa época ya decidieron blindar al legislador de su partido al establecer que no hay mandatos imperativos. Pero me gustaría que hablaras de eso, pero también entender esos límites éticos de lo que significa no hay mandato imperativo. Sí, justamente lo que se busca es que el legislador sea libre, que el legislador, una vez electo, es legislador del Paraguay y no tenga que seguir instrucciones de su partido o de su sector político, ¿verdad? Hay que recordar que la constituyente vino 1 año y medio después, 2 años después del golpe de Estado. O sea, íbamos a un periodo autoritario donde prácticamente se van a ordenar los políticos en el Congreso, ¿verdad? Que existían decretos leyes en el periodo, el interregno del periodo legislativo que tenían fuerza de ley. Estaba el Consejo de Estado. Entonces, se buscó darle al legislador libertad absoluta, de que no haya mandatos imperativos de cúpula partidaria, de sectores o lo que sea. Y justamente a la ciudadanía civil se le da el carácter deliberante y decisorio libre, a diferencia de la fuerza pública que es no deliberante. Entonces, se marcó muy bien eso, es una garantía, pero jamás se pensó que se iba a llegar a un estado de tergiversación de la figura constitucional de no al mandato imperativo, al punto tal de seguir mandatos del otro sector político, por ejemplo, los 4 liberales que están ahora, ¿verdad? Claro. O sea, que responden, ya el periodo anterior, los llanocartistas, ¿verdad? Con respecto al sector de Honor Colorado. O sea, nunca se pensó que de esa manera se iba a dar, pero por ejemplo, en otros casos es positivo que no haya mandato imperativo. Una cupulita de unos pocos no pueden imponer a un legislador cosas que van contra los intereses nacionales, ¿verdad? O sea, esa es la libertad. Ahora, yo marco una diferencia muy grande entre mandato imperativo y transfugismo. Hay que entender eso, ¿verdad? Es más, en el caso de Penner, por ejemplo, yo tengo la teoría de que él tenía que haberse mantenido en su posición de llevar adelante su proyecto o de apoyar a los actores del oficialismo para llevar adelante su proyecto y que le eche su partido. Que le eche su partido y él iba a recurrir a la justicia y la justicia le iba a reponer, porque no hay mandato imperativo. ¿Por qué? Porque aunque a mucha gente no le guste lo que voy a decir, por ejemplo, esto que hacen con esto de Amarilla y compañía, ellos no siguen el mandato de su partido. Es feo porque siguen el sector contrario, ¿verdad? Pero son libres. Entonces le echan de su partido, van a la justicia y le responde la justicia, porque no hay mandato imperativo. Y te voy a contar, mi mismo caso, yo me negué al juramento de Nicanor y nunca el partido pretendió imponerme, porque yo les dije voy a recurrir a la justicia y le van a revocar. Con más razón, yo era constitucionalista, ¿verdad? Me negué y nunca hubo mandato imperativo, ¿verdad? No se puede imponer y de alguna manera eso precautela al legislador de esas cupulitas, de esos juegos de cúpula, pero de otra manera también le está dando carta blanca ahora con la tergiversación de la política y que el elector no le castiga
al personaje que opera para otro sector, el día de mañana no le castiga a que se crucen de bando sin ser tránsfugas plenos, porque yo le llamo tránsfugas plenos a estos tres de Cruzada Nacional. O a Patrick Kemper, ¿verdad? Que se pasaron al Partido Colorado, que a Patrick Kemper le dejó sin presidente de su partido, ¿verdad? Y después está el tránsfuga simulado, que es Penner, ¿verdad? Y los otros son tránsfugas tácitos. O sea, te diferencia un poco. Tránsfugas tácitos porque siguen dentro del PLRA. Exacto. Siguen dentro del PLRA, pero juegan para Carte, por ejemplo. Entonces, y después está los movimientos internos, es alevoso como el transfugismo se da. Porque el que llega al poder tiene la lapicera, y eso pasa Fuerza Republicana. Toda la bancada casi de Fuerza Republicana en diputados se pasó al otro lado. Y senadores, Natalicio Chase, por ejemplo, que estuvo como presidente de SAP, ¿verdad? Pues, se pasó al día siguiente, ¿verdad? Y otros, ¿verdad? Sacaría Irún, etcétera, etcétera. Ese transfugismo por el poder, por la lapicera, el peso de la lapicera interno, ¿verdad? Pero en la interna no se nota mucho, si bien obviamente que es muy feo que una persona no sea leal al sector con el que llegó y todo eso, está muy mal, ¿verdad? Es la interna de un partido. Pero en estos casos es mucho más grave. ¿Y por qué? Yo fui un poco fuerte en algunas declaraciones que hice, ¿verdad? Porque en este caso se le defrauda al elector. Porque, voy a decir, ¿por qué sector vos llegaste? Vos llegaste, por ejemplo, por Pachaquería. Pachaquería tenía una propuesta. ¿Cuántos votos tuvo Penner? 13.000 votos, 14.000 votos. 14.000. Bueno, y Pachaquería, el resto puso de los 70 y pico mil votos, la mayoría puso Pachaquería. Era 59.000 o no sé cuántos. 50.000, vamos a poner, 60.000. Bueno, sin esos votos, Penner no era senador. Y ahora le deja sin banca a Pachaquería, sin voz de su partido, que era la voz de Penner, defendiendo ahí el proyecto del Chaco, yo independiente, yo menonita, etcétera, etcétera, pero que se quedó sin banca. Lo mismo hagamos. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Se le estafó al elector, porque el elector que le votó a él, que son ese número de electores de 14.000, no daban para que él sea senador. Los otros 56.000, no sé, 60.000 fueron estafados porque le sumaron a la lista y él llegó y le deja sin banca. Entonces es una estafa al elector, una defraudación al elector. Y eso tiene, a mi modo de ver, que estudiarse, y ahí podrán opinar los penalistas, ¿verdad? No es mi especialidad, pero que es un fraude. Es de alguna manera una lesión de confianza, con la confianza política que le dio el electorado, ¿verdad? Porque la figura de lesión de confianza se aplica a cuestiones económicas, etcétera, etcétera, pero es una lesión de confianza a la representación política que se le dio. Después, en el Código Electoral también hay que incorporar, es más, el transfugismo está en 10 legislaciones de Latinoamérica. Yo estuve estudiando en estos días un poquitito, ¿verdad? Paraguay es uno de los pocos países, creo que 5 o 6 países nomás no tienen, el resto todos... ¿Y qué dicen esas leyes? Y por ejemplo, le suspenden la posibilidad de ser candidato en el futuro. Le suspenden, hasta su ciudadanía le suspenden en algunos casos, ¿verdad? No estudié yo en detalle cada una de las legislaciones, pero van incorporándose, debates fuertes se dieron en México, por ejemplo, al respecto, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Yo creo que hay que establecer reglas, hay que establecer límites. Esto, por ejemplo, compete a la justicia electoral, porque la justicia electoral está promoviendo una reforma electoral. Muy bien, este es un tema que es importante porque hace la representación política. Es un fraude al elector y un fraude a la representación política que se le dio a ese tránsfuga. Y ahí viene la parte penal. ¿Por qué dio la parte penal? Y porque habría que estudiar, porque también se defraudó la confianza y puede ser un delito, ¿por qué no? A lo mejor muy drástico esto que yo digo, puede sonar un poco drástico, pero hay que abrir el debate, hay que ir a la academia, hay que ir a la doctrina, hay que ir a los partidos, justicia electoral, y finalmente hay que proponer proyectos de ley al respecto, aunque tengas minoría, no importa, pero hay que proponer. Y Carmen, vos que seguramente también miraste un poco lo que pasa en la región. Hice una mirada. La primera cuestión es que el fenómeno existe en distintos países, incluso en Europa, en España, ¿verdad? Y que se mantiene en todos la figura del no al mandato imperativo, porque es un principio democrático. O sea, si nos remontamos a la teoría de la representación, eso
surge con el modelo de democracia representativa, es inherente, ¿verdad? Anteriormente el tema del mandato de las corporaciones o de los estamentos, que era la transferencia del poder feudal, digamos, previo a la conformación, ese largo periodo de conformación de la democracia representativa. Entonces se busca, como decía Hugo, liberar al legislador, legisladora, del mandato de las cúpulas partidarias o de intereses ajenos, digamos, intereses particularistas de una corporación, de una empresa, de un hub, de X cosa. Entonces, en teoría, la persona electa ya no es solo del partido, es de la ciudadanía. Debe responder a la ciudadanía. Pero ahí también está la cuestión ética. Entonces el transfugismo es oportunista y es fraudulento, como decía Hugo. Entonces lo que no hay son medidas muy diferentes que buscan desalentar eso y poner un freno a esta defraudación, al voto popular, a una valoración del voto, un compromiso con el electorado. Todo eso está en juego, porque nadie iría a elegir, suponete que Penner esté en otro partido, va a elegir el electorado, las bases del PPQ, elegiría a alguien de esa lista. Y también así sucesivamente, quien más, quien menos ve qué lista sintoniza con sus ideas y bueno, voto al que creo que me va a representar. Entonces ahí se produce esta cuestión fraudulenta con la ciudadanía, con el electorado. Entonces, sí creo que hay que regular, creo que hay que buscar medidas intermedias que pongan un límite a eso, pero también está el tema de la descomposición de la política, la mercantilización. Todo el mundo es vox populi, el tráfico que existe, son cosas que no se puede probar, ¿verdad? El tráfico de votos, la compra de votos, etcétera, que hay desde el periodo eleccionario hasta, digamos, durante el ejercicio de la función. Entonces, no basta para una persona que es electa por el voto popular esa legitimidad de origen. Esa es una parte. Posteriormente tiene que construir su legitimidad en el ejercicio. Claro. ¿Cómo sería compatible, doctor Estigarribia, el tema del no al mandato imperativo versus el transfugismo? Estoy pensando legalmente, sí. Si de repente a alguien se le ocurre presentar un proyecto de ley. No es de fácil legislación porque no hay que contradecir la Constitución. Eso lo dije también yo en algunos medios. Yo creo que justamente en última hora salió esa declaración. El mandato imperativo no existe, pero sí debería existir que el representante que es electo por un partido no pueda pasarse a otro partido sin que haya una consecuencia legal. Eso debería decir la ley, ¿verdad? Porque en este caso, por ejemplo, yo escuché las argumentaciones de Penner, en los otros casos ni justificaron, se fueron nomás. Penner dice, el proyecto Agua para el Chaco, pero yo no escuché que Pachequería esté en contra de ese proyecto. Sí, no es cierto. Por ejemplo, entonces sus argumentos caen por su propio peso, ¿verdad? Él dice que le autorizaron para que vote Boachi Núñez, incluso dijo, yo escuché lo que él dijo. Escuché su explicación en la entrevista. Pero entonces, yo no veo que su partido se haya opuesto a ese proyecto para que él renuncie a un proyecto importante para la región occidental del país, para todo el país, evidentemente. Entonces, yo no veo la razón. Entonces, tiene que tener una consecuencia. La ley, el derecho evoluciona, el derecho no es pétreo, Estela y Carmen. El derecho evoluciona cuando la sociedad necesita que se le regule. Porque la norma jurídica lo que busca es el orden de la sociedad. Entonces, ante una situación como esta, tenemos 5 que pasaron a Partido Colorado, una vez, 3 senadores, un diputado y otro diputado, de una sola vez, ¿verdad? Otro que renuncia a su partido, 4 que votan siempre por el oficialismo. Antes teníamos también una C que votaban siempre por el oficialismo, ¿verdad? Claro. Eran tránsfugas tácitos, que yo le llamo, ¿verdad? Acá tenemos una jurisprudencia, el caso de Oscar Tuma,
Artemio Barrio y todo, que pasaban a Partido Colorado una sección, ¿no? Y rechazaban porque no había norma. Claro. Entonces hay que regular y ahí entra el rol del legislador. Porque el legislador, ¿por qué hace su exposición de motivos que está establecido en la Constitución, que es una obligación cuando presenta un proyecto de ley? Porque expone los motivos. Podría ser objeto de una iniciativa popular también, ¿por qué no? ¿Verdad? La propia justicia electoral, que no tiene esa facultad constitucional de proponer leyes, pero que es la institución que se encarga de eso, podría proponer, ¿no? Ya que está proponiendo la reforma del Código Electoral, una norma al respecto. Por ejemplo, que no pueda más ser candidato el que pasa de partido. Los penalistas, hay una comisión de reforma del Código Penal que está trabajando de rato, toda la legislación penal, el Código de Fondo y el Código de Forma. Creo que está Rocío Vallejo y otros, que incorporen ellos, se propone, ¿verdad? O sea, pero respetando siempre y no vinculando a la libertad del legislador. El legislador es libre, la banca es el legislador, no es de los partidos. Pero ¿cómo se llega a la banca? Ahí está la discusión. ¿Cuál es el único mecanismo para llegar a la banca? A través de los partidos, movimientos políticos que son personas de derecho público, personas jurídicas de derecho público. Uno puede llegar Orlando Penner solo. Bueno, Juanito Pérez solo. O a no ser que crees tu propio movimiento y... Pero claro, pero ¿cómo? Como movimiento, como partido, por la regla de la justicia electoral, de la ley electoral, ¿verdad? Incluso para cargos uninominales. Peña fue candidato al Partido Colorado, ¿verdad? Por decirte. Entonces, ¿qué sucede? Llegan a través de un partido porque la Constitución establece que ese es el mecanismo para acceder a los cargos. Entonces, no es cierto que llegas solo. Es cierto, el desbloqueo, porque hubo también algún personaje por ahí que dijo que yo soy uno de los proponentes del desbloqueo, pues yo fui el proponente del doble desbloqueo, en la interna y en las generales, y me ratifico que hicimos bien. Me ratifico que hicimos bien y voy a seguir ratificándome. Hay varios que ya no se presentaron y de los cuales nos liberamos. Podemos dar nombre y apellido, ¿verdad? Sí. En algún momento Calega Laverna, por ejemplo, Plan Llano, todo el equipo de Llano se presentó, vinculado ya al cartismo todo el periodo anterior. Es cierto, entraron unos cuantos que no queríamos que entren, pero entraron otros que queríamos que entren. Y otras sorpresas agradables también. Por ejemplo, pudimos medir a una Yolanda Paredes, que para mí es una de las mejores legisladoras que tenemos ahora. Y lo digo en base a lo que ella está trabajando. Entonces te estoy poniendo nomás un ejemplo de que el desbloqueo va por acá, le da a ese senador, es cierto, un peso político mayor. Una fuerza mayor de decir, tengo mis votos, pero sin su partido no llega. Sin su partido. Pero pasa que yo no estoy tan convencida de eso, porque el peso del voto finalmente no sirve para nada, y te lo puede decir Katia González. Sí, no, bueno, el caso de Katia González es una arbitrariedad mayúscula que tuvo la condena internacional como pocas veces se ha visto, porque es una barbaridad lo que se hizo con ella, ¿verdad? Es evidentemente un caso que yo creo en política a veces cuando sos víctima, tener los réditos. Lamentablemente a Katia le dejaron sin banca, pero yo creo que en el futuro le va a dar mayor liderazgo. Pero entra en la historia negra de la política paraguaya lo que se hizo con ella. Y del derecho incluso, y del derecho. Bueno, otro era un poco también plantear aquí el otro debate que generó como un debate colateral, el tema del desbloqueo, porque lo que se dijo es que como tienen ahora los legisladores, dicen, bueno, yo, es cierto que entré por el partido, pero yo tengo tantos votos, tengo mi propio peso, diríamos, ¿verdad? Y también ya analizando como más profundamente, porque creo que en ese sentido la mayoría de la academia estuvo en contra del desbloqueo cuando se planteó, era justamente que lo que convertía a la política en un tema de individualismo. Y que es un poco... esa es la crítica. Esa es la crítica. Y lo que pasó con Penner, un poco es eso. Bueno, Patria Querida fue el partido que más impulsó el desbloqueo y finalmente ahora le sucede con Penner, diríamos. Pero Penner dice, no,
yo tengo mis propios votos, yo tengo mi propia base, como desconociendo el rol que tuvo el partido en su elección. Carmen, o sea, te ratificás, porque yo sé que estás en el grupo que considera que el desbloqueo no es el camino. Sí, el análisis que hicimos en su momento, y mirando la legislación comparada, es decir, los países que ahora están retornando después de 20 años de haber destrozado sistemas de partidos sólidos como Perú, Ecuador, ¿verdad? Entonces son aprendizajes y experiencias que debemos mirar. Particularmente yo veo distinto. Tiene, además de la política como se va individualizando y personalizando, debilita tremendamente a los partidos, los fragmenta, posibilidades de construir proyectos colectivos, de darle contenido. Ahora no tenemos propuestas políticas sustantivas, es simplemente máquinas individuales para conseguir votos a cualquier precio, a como dé lugar. Entonces también afecta la calidad misma de la política, ¿verdad? Y finalmente la preferencia también tenemos que estudiar un poco más. Los partidos políticos estructuran sus preferencias. El lugar donde se coloca a las y los candidatos no es neutro. No es cierto que, digamos, estás en el 44 y vas a subir al 1 al 2. Hay movidas, pero más se mueve la lista en los primeros 10 lugares. Después, poco nada es lo que se mueve. Hay un trabajo que hizo María Inés Tula, la politóloga argentina, estuvo trabajando conmigo sobre ese tema para ver cómo se ha movido el voto o la preferencia desde las internas, pasando por las distintas etapas hasta las generales. Entonces hay toda una caracterización de cómo se fueron moviendo esos votos, y la movida es justamente hasta el lugar número 10 más o menos. Entonces tiene esas críticas que debemos tomar y mirar las experiencias de otros países. La experiencia de Perú, que conozco más, me parece muy interesante de estudiar, ¿verdad? Lógicamente, los partidos políticos, creo que fue Jorge Silvero el que planteaba la necesidad de una ley de partidos, ¿sí? No se han modernizado. La sociedad ha cambiado en estos años de la transición tremendamente. Hay nuevos problemas de la sociedad, nuevas formas de relacionamiento, de convivencia, que no entran, digamos, como temática dentro de los partidos. Se mantienen las mismas prácticas, hay un peso muy grande de cómo se hace política sin reglas claras, de cómo se seleccionan las candidaturas, por ejemplo. Hay muchas prácticas que son muy desventajosas, por ejemplo, para las mujeres, porque no están escritas, son instituciones no escritas, ¿verdad? Cómo se ubica a una mujer en las listas. Entonces, y ahí, bueno, salen siempre con el tema de la meritocracia, ¿verdad? Que es algo que hay que matizar, hay que ver qué significa eso, quiénes están en condiciones de competir en igualdad de condiciones, etcétera. Entonces, creo que el tema del desbloqueo y de la preferencia tiene sus bemoles, que es importante analizar de manera objetiva, apelar a la experiencia internacional comparada, a la legislación internacional comparada, para ver cómo eso funciona en otros países. Ya tenemos también la experiencia de 2 elecciones, una de nivel local y otra general, que ya nos da para un análisis importante al respecto. Ahora, ese es un tema que se fue, diríamos, que se habló justamente a partir de estas decisiones que se van tomando. Pero a mí me gustaría también hablar un poquito de cómo afecta esto a los partidos, dirían, los partidos que van perdiendo, que uno dice, bueno, decimos matemáticamente en las elecciones, bueno, el PLRA llegó con tantos senadores, con tantos diputados, Cruzada Nacional llegó tanto, y haciendo más o menos unos cálculos diría, bueno, esto va a generar buen debate en el Congreso porque no hay como una mayoría
por lo menos arrolladora en el Senado no había. Bueno, sin embargo, con este transfugismo que está habiendo, cambia totalmente el escenario de debate inclusive. Sí. Y la correlación de fuerzas. Y la correlación de fuerzas. Que emerge de las urnas. Claro. Y el pluralismo que se constituye a partir de los resultados electorales. Por eso hay que legislar, justamente, porque si no hay una consecuencia a este transfugismo que esté establecida en leyes, esto va a aumentar. O sea, va a haber una crisis de representación superior a la que tenemos. Fíjate, estamos hablando casi de 10 casos entre el transfugismo real, simulado y tácito, ¿verdad? Estamos hablando de 10 legisladores sobre 40, o sea, 9 legisladores sobre 45, ¿verdad? Porque le incluye al diputado de Cruzada también, ¿verdad? Sí. Entonces, si no se legisla, esto va a seguir aumentando. Va a ser un problema muy grave. Hay que recordar, por ejemplo, que en Brasil hubo procesos por Lavallato justamente por la Mensalao. Sí. En Argentina, el caso de la Rúa también, no sé si se acuerdan ustedes de la mesada, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque acá no es que pasa el tránsfuga político a un partido en la llanura. Pasa al que tiene el poder, al que tiene el poder administrador para nombrar a parientes, para darle negocio a los entornos de los tránsfugas, hasta casi una confesión, lo que dijo Penner. Yo tengo que le voto a Bachi para que corra el proyecto del Chaco, y es obligación del gobierno que haya agua en el Chaco. Más allá de que Penner vote o no por alguien, es una obligación del gobierno. ¿O acaso el gobierno tiene que condicionar el apoyo al Chaco a que un senador de Patria Querida le apoye a su candidato? No. Pero además cuyo voto no necesita. Claro. Porque eso también es otra mentira que tratan de instalar. Que en realidad en este momento el Partido Colorado no necesita de estos votos. Entonces habría que analizar muy bien por qué se van. Yo creo que en realidad se van porque quieren ir, porque como decía un amigo político, la llanura es fría, es un exilio en la Siberia. Vos pusiste eso en tu artículo y me pareció muy interesante. Sí, sí. Es difícil. Yo te voy a contar mi propia experiencia. Cuando yo era senador de la oposición, venían senadores mayores, Chibola, y otros decían, no somos nada, me decía. No somos nada. Y yo, que fui dirigente juvenil del tradicionalismo en contra del régimen en los últimos años con Payo Cuba y otros, para mí ser opositor era relativamente normal, te puedo decir, ¿verdad? Porque ya de ahí venimos a la dirigencia universitaria. Sin embargo, para dirigentes mayores era fría la llanura, era dura la llanura, ¿verdad? Claro. Sin embargo, o sea, yo creo que al paraguayo le cuesta la llanura, y se ha demostrado con la oposición que tenemos, que ha repetido los vicios del Partido Colorado en el ejercicio del poder cuando le tocó la oportunidad, o se allanó a ellos o los reprisó, ¿verdad? Entonces, lamentablemente yo creo que uno tiene que asumir el rol. ¿Te eligieron para ser opositor? Sos opositor. Sí, totalmente. No puedes ser oficialista. Ahora, no trancar los proyectos que hacen al bien general. Claro. Pero no ser tan alevoso de pasarte a la otra fila. Ahora, ¿qué sucede? No hay sanción, no hay legislación, nadie te dice nada y todo sigue igual. Entonces, obviamente eso se agudiza. Por eso que yo proponía legislar esto, pero con mucho cuidado de no ir en contra de la Constitución, porque últimamente también noto, y lo voy a decir, las comisiones asesoras de asuntos constitucionales no tienen el peso que tenían antes. No. Porque cuidaban la constitucionalidad de las leyes. Ahora tienen asesores jurídicos. Ya las comisiones pasaron a un rol casi secundario a pesar de tener rango constitucional. Entonces, yo recuerdo cuando estaba en la presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales, le cursamos nota a la Corte para que nos mande un detalle de todas las acciones de inconstitucionalidad que ellos han dictado de leyes que eran inconstitucionales para tratar de modificar y hacerlas constitucionales, porque la inconstitucionalidad solamente beneficiaba al que accionaba. Claro. O sea, ¿qué te quiero decir? Cada vez son menos constitucionales las leyes porque no hay rigor en eso, se someten a intereses políticos. Te puedo poner otro ejemplo, las designaciones hoy, ministro del Poder Ejecutivo, hablando como consejero de Itaipú, violando la Constitución. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? La Constitución está echada en gorra por el abuso de poder de una mayoría.
Ujú. Yo necesito hacer un breve corte y a la vuelta de la pausa vamos a hablar un poco del otro lado. ¿Cómo quedan estos partidos y qué les resta hacer? Porque finalmente también, legislando nada más, nada se resuelve. O sea, tiene que haber un paso más de los partidos políticos, sobre todo los partidos políticos que van quedando cada vez más en minoría. A la vuelta de la pausa. Bien, transfugismo político es el tema que nos da la cita de hoy. Estamos con Carmen Echauri, con el doctor Hugo Estigarribia, hablando de este tema. Bueno, hablemos de los partidos políticos de oposición, que son un poco lo que están sufriendo esta sangría, diríamos, de sus legisladores, que se amparan y que se blindan con esto de que no hay mandatos imperativos, ¿verdad? ¿Qué tienen que hacer más allá de la ley, verdad? Porque en Paraguay también a veces creemos que las leyes son mágicas y porque uno legisla se van a resolver los problemas. Además, yo no creo luego que salga una ley que se apruebe en estas circunstancias porque es algo que beneficia al Partido Colorado, ¿verdad? Entonces el Partido Colorado tiene mayoría. Pero más allá de eso, ¿qué tienen que hacer los partidos de oposición, verdad? Porque la decadencia que existe, la descomposición política en general afecta, pero los que llevan las de perder son los partidos de oposición, los partidos pequeños. Creo que para todos los partidos, y los partidos de oposición en particular, urge una revisión interna, revisión de sus procesos internos y emprender un proceso de redemocratización o, si nunca lo hubo, o parcialmente, democratización interna, ¿verdad? Desde los procedimientos de cómo se seleccionan las candidaturas, cómo se hace oposición responsable, mirando, recogiendo los temas que son de interés público, que afectan a las mayorías, cómo llevar eso al debate político, porque me ha tocado ver partidos de oposición pequeños también, que pueden tener una voz muy potente levantando esos temas, pero tampoco lo hacen. Entonces, también están como de espaldas a lo que está ocurriendo en la sociedad. Y ahí recuerdo un trabajo, un artículo muy bueno, muy interesante, que les voy a compartir, de Janina Wolf, una politóloga argentina, que dice: sin partidos no hay democracia. Obvio, creo también eso, pero con estos partidos tampoco. Entonces algo tiene que ocurrir, una transformación de los partidos. La sociedad ha cambiado, los partidos no tanto, en más o en menos, ¿verdad? Entonces es ahí que vemos esos problemas, esas divisiones internas de los partidos, muchas veces cooptados por el partido dominante. O sea, esa forma de transfugismo. Creo, estudié un poco el caso mexicano, no he visto eso. Sí migran y forman del PRI, se desprendieron el PRD, el PAN, ¿verdad? Los cuadros que estaban ahí conformaron sus partidos, pero lo hacen, salen del partido y es lógico, ¿verdad? Esa migración, pero no cuando te han votado y debes tu conducta política al electorado de la ciudadanía que te llevó a ese lugar. Entonces, para mí es una reforma o una revisión de los partidos políticos y apostar a mejorar la calidad de la democracia, ¿verdad? Que con esto no hay debate, o sea, en esta legislatura, como nunca se ve, la falta de diálogo político y de debate. Porque ¿qué es la toma de decisiones políticas si no hay un debate? Una confrontación de ideas. Yo recuerdo cuando se instaló el debate, el desbloqueo, y un poco nomás recuerdo, a partir de lo que vos decís, de la politóloga argentina Janina Wolf, yo creo que triunfó el desbloqueo con el apoyo, aún sabiendo los partidos que era casi un suicidio, porque era como un triunfo del discurso antipolítica, ¿verdad? Por lo menos así se planteaba en el debate político, y porque los partidos políticos también se convirtieron en mafias para proteger los intereses de grupos
empresariales, de grupos políticos, mafias como más complicadas y más peligrosas, como el narcotráfico, la narcopolítica. Entonces como que se vio en el desbloqueo una falsa ilusión de que el ciudadano podía modificar totalmente la lista. Entonces, creo que fue ese también el contexto en el que se dio el debate del desbloqueo y no se pudo ver aquello de que atentaba contra un sistema de partidos. Me parece que ese fue el escenario. Tuvo buena prensa, Estela. Sí. El desbloqueo tuvo también apoyo de la opinión pública gestada en los medios, ¿verdad? Sí. Hubo una buena prensa, fuimos muy naif. Pero yo, sin embargo, me ratifico en el debate profundo, ¿verdad? Que el desbloqueo puede aportar mucho en la medida que los partidos propongan mejores candidaturas también. Y te voy a dar el propio ejemplo que te quería. Las actuaciones de Zavala en Pachaquería hicieron ya que Zavala no sea uno de los más votados por Pachaquería y no entró. Es de bloqueo. Pero Zavala criminalizó el tema social, ¿verdad? Estamos mirando el tema de Zavala, por ejemplo. Sin embargo, Penner, que era uno de los pocos que más pueblo podía tener por menonita, por etcétera, etcétera, fue el más votado. En las encuestas nosotros teníamos previas, porque hemos hablado antes, ¿verdad? Rasmussen era el que mejor medía, y por 80 o 90 votos no entró. ¿Verdad? Entró Penner, pero Penner entró por la fuerza de los menonitas. Después está también la picardía criolla Estela y Carmen. Vos pensás, Beto Velar era el número 2 de la lista 2. Y el elector tiende a ir a votar el número de lista. Todavía está acostumbrado al viejo sistema. Por eso no digo que sea burro, ni menoscabo, ni mucho menos. Beto Velar, número 2 de la lista 2. Edgar López, también en la concertación lo mismo. Penner era 8 de la lista de Pachaquería. Tiene un nombre, eso en ciencias políticas. Sí, tiene un nombre, exactamente. Yo no recuerdo en este momento. Después, Ovelar el 1 de la lista 1. Sí, es el senador. Cachito Salomón era el 3 de la lista 3, el número 1 de la lista 3. Y así creo que fue. Entonces, fíjense, hay que mirar también cómo se fue aplicando el desbloqueo. Pero acá yo creo que los partidos pueden solucionar mucho sus problemas buscando de alguna manera un perfil de candidatos en todas sus internas. Te voy a poner un ejemplo. Penner venía con una representación muy marcada de las necesidades de los menonitas y del Chaco a su partido. Venía prácticamente como un candidato sectorial. Lo mismo pasa con Núñez de los policías. Lo mismo pasaba con los militares retirados de UNAC. Los partidos de alguna manera tienen que buscar perfiles vinculados a sus posiciones doctrinarias. Es un poco profundo a lo mejor lo que te digo en un país que es el cementerio de las teorías. Pero, por ejemplo, un partido nacionalista como el Partido Colorado no te puede poner un candidato ultraliberal. O que defiende intereses empresariales nomás, porque es un partido vinculado a lo social. Entonces, esa tiene que ser una línea que tiene que seguir un partido conforme a su doctrina. Esperanza Martínez, por ejemplo, representante de la izquierda. Una izquierda moderada, una izquierda educada, pero es de la izquierda. No puede poner frente a Guazú una liberal. Entonces, por ahí también pasa un poco, yo creo, la propuesta que tiene que venir los partidos de la ciudadanía para las elecciones generales, ya en sus internas. Y Payo mismo dijo, yo a cualquiera que había por la calle le tiré, dijo, ¿verdad? Yo le conocía, aparte de su dirigencia, pues tuvimos reuniones con Payo, ¿verdad? Y esa dirigencia le gustaba, ¿verdad? Y muchos también, cierto, le tenían miedo a Payo, porque Payo decía, yo voy a legisladora, yo le voy a dar órdenes. Y una persona que tiene cierto prestigio y postura no se va a presentar para allá una lista para que le dé orden un líder, sino es mandato imperativo, ¿verdad? Entonces, yo creo que un poco los partidos también tienen que definir candidaturas en base a los objetivos generales del partido. Y este es un trabajo que no se hace en los partidos. Desgraciadamente está vacío el discurso ideológico y en las posturas pro país en los partidos, sino más bien de grupos. O sea, acá hay una crisis
de los partidos políticos, de los movimientos. Es más, estuve mirando la lista de los partidos que reciben aportes. Hay partidos y movimientos que se crean solamente para recibir aportes. Así mismo. ¿Verdad? O sea, es una barbaridad esto que te estoy diciendo. O sea, hay mucho que discutir acá, Estela y Carmen, sobre el tema de qué tienen que hacer los partidos. Pero ahora los partidos chicos están sufriendo la fuerza del dinero. Y es lo que yo decía, cuando entra un elefante a un bazar, puede sentarse y no pasar nada. O puede el elefante sentarse un ratito, subirse un poquitito y ya rompe unas cuantas cosas. O levantarse, como pasa en Paraguay, el elefante, y romper toda la democracia, que es lo que está empezando a pasar en Paraguay. Y bueno, entonces, son los riesgos, y muchos amigos que me están viendo en la política saben, son los riesgos de haber metido un millonario a un partido tradicional, que ya tenía poder en su empresa y ahora quiere el poder nacional como sea. Te completo el apellido. Sí. A un partido tradicional, prebendario, clientelar y corrupto. Exactamente. Porque sí, no, millonario puede entrar a la correcto, política. pero te digo nomás, son los riesgos de meter actores impredecibles. O si no, que lo diga el propio Calega Laverna, que al principio, las primeras convenciones fue ninguneado. Y después tuvo que alinearse como Vela, que a él no le gustaba Lino Oviedo, ¿verdad? Horacio Cartes. Entonces, la clase política fue traicionada por un proyecto. Tiene el poder nominal, pero no tiene el poder real. Entonces, este es un tema muy profundo. Me quedan 5 minutos acá, mi relojito de arena te traigo para tener el control de la situación. Carmen, ¿querías agregar un poco a este debate? Que yo creo que elegir mejores candidatos de acuerdo al perfil o al ideario político, ideológico de un partido se puede hacer con desbloqueo y preferencia o sin desbloqueo y preferencia. Eso creo que no depende de la fórmula, del mecanismo, de cómo se cuentan los votos, etcétera. Creo que tiene que ver con la fortaleza de ese partido, con su nivel de democracia interna, de compromiso con la sociedad, del compromiso con los votantes, etcétera. Entonces, me parece que llevar a que los partidos pueden elegir a mejores candidatos para el desbloqueo, para todos los sistemas tiene que ser así. No, para todos los sistemas. Para todo sistema. Entonces, eso básicamente es lo que quería añadir, ¿verdad? Entonces, y sí pienso que tenemos que emprender un debate importante desde lo académico y político para ver cómo poner límites a este fenómeno que de alguna manera distorsiona las fuerzas políticas que surgen de las urnas, ¿verdad? Entonces, engrosa una mayoría más allá de los resultados que dieron las elecciones. Sí, porque en realidad cuando uno mira la lista de los que se fueron al Partido Colorado, en realidad uno ve que ¿por qué se fueron? ¿No? Y tiene que ver con las mieles del poder. No tiene que ver con otra cosa. Claro. O sea, Penner creo que es el único que mantiene el discurso del acueducto, ¿verdad? Que de todos modos es una situación que te obliga a debatir, pero tenés que renunciar a tu partido para lograr que el gobierno apoye tu proyecto. O sea, eso también, pone también en debate, ¿verdad? Pero me quedan unos poquitos minutos para despedirse y bueno, doctor Hugo Estigarribia, vos decís, se tiene que legislar. Se tiene que abrir debate y legislar. Porque si no se legisla, esto va a aumentar. Y va a haber mayores problemas incluso. Y no nos olvidemos algo. Nosotros tenemos un presidente de la República tránsfuga, que se afilió al Partido Colorado para no poder perder su cargo de ministro de Hacienda, a diferencia de Vargas, que no se afilió y le echaron. O sea, hoy el presidente de la República es un tránsfuga, lo que te refleja que el transfugismo le premió al tránsfuga. Entonces, cuidado con eso. Entonces, tenemos que legislar, tenemos que debatir, y en serio digo, y a los amigos de la justicia electoral, le encontré a uno de colegiales estos días, vamos a instalar el debate. En las universidades también, las cátedras de Derecho Electoral, y los partidos pequeños, aunque tengan minoría, y el Partido Colorado también lo dice, lo que dice que son disidentes del oficialismo, que instalen un poco esto.
Me encanta ver las fotos de algunos colorados en Estados Unidos cuando que otros no pueden entrar, pero vamos también a los temas cotidianos un poco, ¿verdad? Carmen. De paso, comentario del margen nomás. Sí, sí. El veneno. Digamos, el punto de la coyuntura, el transfugismo, sí. Abrir el debate, ya lo decía, y buscarle salidas que no colisionen con la prohibición del mandato imperativo, ¿verdad? Y también sobre el sistema electoral. Creo que eso incide de alguna manera también en esto. Es decir, empeoró la calidad de la representación. Si miramos el conjunto, por supuesto que hay honrosas excepciones, ¿verdad? Pero también hay que mirar eso desde un compromiso con la democracia y el sistema político. Bien, yo les agradezco muchísimo su participación esta noche. Queda abierta obviamente para nuevos debates y yo también les invito a quedarse en nuestro programa porque ahora vamos a hablar con el profesor José Antonio Galeano, toda una vida de docencia y de compromiso con la democracia. Lo perdimos al profesor Galeano, él fue candidato a senador por la Alianza Encuentro Nacional y cuando lo escuchen hoy se van a arrepentir de por qué le eligieron a otros que hoy nos dan vergüenza en el Poder Legislativo. A la vuelta de la pausa. Bien, continuamos en esta segunda parte de nuestra propuesta aquí en Contexto. Recibimos con mucho honor al profesor José Antonio Galeano, docente, músico. Tan larga la lista, inclasificable y un poco de todo, profesor. ¿Cómo está? Muy bien, Estela. Muchísimas gracias por este convite y la posibilidad de estar en contacto con la gente en un programa tan visto, en un programa tan, digamos, serio desde el punto de vista de su propuesta. Hemos estado en otras ocasiones, hemos estado juntos, por eso sé de qué se trata y por ello mismo me complace vivamente estar esta noche aquí. Gracias, profesor. Bueno, toda una vida dedicada a la docencia, al compromiso democrático con riesgos durante la dictadura. Te escuchábamos, profesor, cuando éramos estudiantes universitarios con el Grupo Sembrador. Así que ¿cómo estamos hoy políticamente haciendo como una retrospectiva de más de 30 años de democracia, diríamos? Yo creo que estamos, sin dudas, en el momento más grave de todo este proceso de interminable transición hacia la democracia. ¿Por qué, profesor? Por la torpe concepción del poder que tienen quienes lo detentan, no quienes lo ostentan, porque ostentar es hacerlo con derecho y detentar es hacerlo espuriamente. Verdaderamente, esta concepción del poder de nosotros somos mayoría y entonces tenemos que hacer lo que queremos. Y tenemos que demostrar que somos mayoría, cuando que en realidad esa mayoría es muy relativa. Esa mayoría no es tal. El partido en el gobierno tiene un 25% del electorado, más o menos, si miramos la masa entera de electores. Y eso no es una mayoría en términos objetivos. Y esta situación hace que, y se decía en el bloque anterior, lo escuché parcialmente, con la irrupción del dinero de manera muy violenta, pervirtiendo las instituciones, arruinando los esfuerzos incluso constitucionales de una buena constitución como la del 92, que definitivamente ven caer por tierra víctimas de esa aplanadora del copamiento de las instituciones,
ve caer por tierra algunos institutos constitucionales que son verdaderamente importantes. Un organismo extrapoder como el Ministerio Público al servicio del mandamás de turno es mala cosa para la democracia. Y como nunca en este momento, en todo el proceso de transición, hemos estado tan cerca de un proceso dictatorial, y hay que decirlo, que tiene visos de legalidad. Porque como tenemos los votos, es legal que votemos en determinado sentido. Lo que ocurre es que ese tener los votos nomás y ser la mayoría nomás no garantiza absolutamente nada desde el punto de vista de la verdadera razón cuando uno tiene que confrontar en términos políticos. No se puede arrasar, no se puede hacer tabula rasa con todo lo que está enfrente por el solo hecho de que tengo los votos para hacerlo. Pero esa concepción, profesor, también se ha trasladado a otros estamentos de la sociedad. Y yo veo con preocupación en las universidades. Sin duda. Y hasta la Universidad Católica, que era como una isla en toda la transición con respecto incluso a la educación privada tan cuestionada en este momento. Recuerdo que te sacaron de la Universidad Católica, profesor. Sí, a esta altura y 6 años después de ese episodio, casi 7, el 14 de julio del 2017, siendo decano de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas del campus de Asunción de la Católica, recibí el llamado del rector Narciso Velázquez y me comunicó de que por el hecho de que me había jubilado ya no podía seguir en el cargo de decano. Una visión completamente antojadiza, irregular y sobre todo ilegítima. Porque yo había sido electo por 5 años y llevaba 2 años y medio en el cargo. Pero yo he procurado trabajosamente pasar esa página porque de lo contrario hubiera entrado en un contexto de autoenvenenamiento anímico que me hubiera impedido seguir mirando de frente a la gente y salir al sol sin ningún tipo de problemas y poder hacer el trabajo que estoy haciendo, que si bien soy jubilado a tiempo completo, ¿verdad? Sin embargo tengo mucho trabajo porque doy muchas charlas, porque me llaman de varios lugares, porque estoy escribiendo, porque no pienso dejar de hacerlo. Lo que no voy a hacer es un jubilado convencional y ahí me rebelo contra esa posibilidad y entonces paso página de lo otro. Si bien como soy taurino, estoy a 2 días de cumplir 72 años, no guardo rencor, pero no olvido. Y soy muy terco también. Como decía Kennedy, perdona a tus enemigos, pero no olvides sus nombres. Así mismo, es así mismo, es así mismo, sí. Profesor, estuviste muchísimo tiempo, décadas, enseñando. Sí. ¿Y qué aprendiste de ese contacto permanente con los jóvenes? ¿Y cómo estás viendo a los jóvenes de hoy? Bueno, esta bocanada de aire fresco de hace un poquito menos de un mes, este ejemplo de defensa de la institucionalidad, que fue mucho más allá que ponerse en contra de la ley del hambre cero o del peligro de desaparición de conquistas históricas como el arancel cero. Definitivamente a mí me hace sentir muy bien porque yo tenía un lema en clases que le decía todos los días que daba clases en los últimos 20 años por lo menos a mis estudiantes. Ya en democracia les decía
ustedes van a cambiar el Paraguay, jódanse porque no va a ser fácil. Y esa frase, cuando ocurren eventos como este que hemos vivido, cobra para mí una trascendencia muy grande que me gratifica en lo personal. Tampoco me hace ser tan jactancioso de decir qué genio yo que me di cuenta de que ellos son los que van a cambiar. Alguna vez, yo soy abogado de profesión, no ejercí nunca la profesión. Me decanté por el lado de la docencia y la academia y mi título de abogado me sirvió para eso, sin duda. Alguna vez, muchas veces en realidad, amigos muy cercanos me decían, ¿por qué no te dedicaste a la profesión? No hubiera ganado mucho más plata, ¿verdad? Como abogado, posiblemente. Y yo le digo, sí, efectivamente sí, pero no me dediqué. Primero porque en términos objetivos, si bien sabía que llegó profesor Minte, ¿verdad? Si era profesor nomás, no iba a enriquecerme como si podía hacerlo con un caso sonado en la justicia que me redituara. Estoy hablando del plano civil, ¿verdad? Me redituara unas costas y unos honorarios profesionales muy altos. Sin embargo, me permitió justamente lo que vos me preguntabas, estar en contacto con los jóvenes, porque confío plenamente en la juventud. Yo estoy absolutamente convencido de que son capaces de bailar sobre los baffles de las discotecas, en las discotecas, los baffles de música, pero también son capaces de hacer el Luna no te calles, o son capaces de protagonizar esto que llamaba yo una bocanada de aire fresco de hace un cortísimo tiempo, protagonizado por ellos de la manera más genuina. Tan genuina que el poder quiso inficionar esa calidad de la protesta y de la lucha con sus paniaguados de siempre. Obviamente fueron corridos no a pedradas, porque encima lo hacían muy educadamente, ¿verdad? Y sentaron su posición en una protesta que verdaderamente nos tiene que hacer sentir orgullosos como sociedad. Sobre todo por aquello de que no todo está perdido. El problema serio es cuando cuando una persona pierde la confianza total en sus instituciones, en sus autoridades. Ahí es donde la cosa, y yo me resisto a hacerlo. Que no te roben la esperanza. Así mismo, así mismo. Que es lo último que nos queda, ¿eh? Y el honor, como dicen los franceses. Todo está perdido salvo el honor. Profesor, y aparte de la docencia, y ya intentaste ser senador, decía yo, al finalizar el bloque anterior con Hugo Estigarribia y con Carmen Echauri, cuando se hablaba de la calidad de la representación, quizás uno de los elogios más grandes que tenía la lista de la Alianza Encuentro Nacional era la calidad de sus candidatos, entre ellos el profesor José Antonio Galeano. Y de repente uno se da cuenta que cuando se dice eso de la oferta electoral, finalmente no basta. No, definitivamente no. Cuando a mí me propuso Katia González, queridísima amiga, de mucho tiempo antes de protagonizar este episodio tan lamentable, tan trágico de su injusta destitución, inconstitucional destitución, qué bien le haría a la democracia paraguaya que la Corte falle a favor de Katia. Qué bien le haría como señal de que no todo está perdido. Y a mí me gustaría, porque tengo amigos en la Corte, decirles así claramente y de frente, mirando la cámara, que tengan el coraje para hacerlo. Porque eso es lo que se necesita coraje. ¿Y tienen? Y yo quiero creer que sí. Yo quiero creer que sí. Yo creo que no todo está perdido. Se puede ver y sería muy, muy bueno. Bueno, vuelvo a lo mío. Cuando Katia me invita, yo lo primero que hago es consultar con mi compañera de vida. Yo tenía 15 años y ella 14 cuando empezamos a festejar, como se decía entonces, y hace 55 años que estamos juntos, no más. Sí, 57 por ahí, que estamos juntos y vamos a cumplir 50 años de casados en enero próximo.
consultar con Estrella y decirle, mira, me ofrecen esto. Y le dije, yo quiero entrar, le dije, con espíritu deportivo. ¿Y qué le quiere decir eso? Y nada, que se gana y se pierde, ¿verdad? O sea, el hecho de perder la posibilidad de estar en el Senado, no te voy a decir que para mí me resbaló y no significó absolutamente nada. Tuve un momento de frustración personal, sobre todo cuando empecé a hacer a mirar algunas variables electorales de la propia elección, intraelección, y ver que yo tuve 2.500 votos y otros candidatos que tenían imputaciones tuvieron 20 veces más que yo, 50.000. Entonces uno dice, bueno, pero algo está fallando en este tema pero no porque yo sea un genio y el otro sea un bandido, sino sencillamente porque si, como decías muy bien, la calidad de la lista hubiera determinado el voto y lo hubiera impulsado, teníamos que acompañar a Katia, me incluyo, unos 6 o 7 más o menos. Claro, claro. Y aparte de eso, de ver lo injusto del sistema, ¿qué más sentiste? Porque lo que hace la política, por lo menos durante la campaña, es que te acerca a la gente. Sin duda. Te acerca a la gente. Sin duda. Yo tuve la alegría enorme de hacer campaña con Katia. En un momento en que, en un momento dado, la gente decía, pues espera un poco, este no es el voto preferente, y estos dos quieren ser senadores, y el uno habla bien de la otra y la otra habla bien del uno, ¿verdad? Y sin embargo, es como que se estiran. Claro. Pero era una cuestión completamente acordada, ¿no?, entre ambos. Hice campaña con Katia y me di cuenta de que verdaderamente ella tiene no quiero decir un encanto especial, aunque sí, un encanto especial para el elector. Estuvimos en una oportunidad en Villarrica, estuvimos en el Corso villarriqueño. Y a mí me pusieron, como era el más viejito de la delegación, me pusieron enfrente para que la gente me respetara. Y yo tenía que custodiar un poco la joya de la corona que venía detrás mío. Era impresionante avanzar 2 metros, porque la gente quería una foto, quería tocarla, quería darle un abrazo. Aparte era una fiesta, ¿no?, lo de Katia. Así también tuvo 100.000 votos. 100.000 votos que se fueron por el sumidero, ¿verdad? Claro. Cuando estos pelafustanes, ¿verdad?, no hay otra manera de llamarlos, resolvieron quitarla de manera completamente injusta, ¿no? Bien, profesor, vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta vamos a hablar de algo que a José Antonio lo apasiona, que es la educación. Vamos a hablar, ver qué opinas de la educación, y él nos va a presentar también un libro que en breve va a presentar, así que a la vuelta de la pausa. Bien, seguimos aquí en contexto con el profesor José Antonio Galeano, que nos visita. Brevemente, ¿cómo está hoy la educación en Paraguay? Bueno, si miramos los resultados de las evaluaciones que miden la calidad educativa, la situación es paupérrima. La situación es paupérrima, preocupante, y yo debo decir que lamento mucho, sin trazas de mejorar significativamente en el corto tiempo. Aquí hace falta una cirugía mayor en la educación, y eso pasa fundamentalmente es cierto que las personas no se puede hablar de la reforma de las personas, pero sí se puede hablar del cambio de actitud de las personas. Nosotros necesitamos docentes mejor pagados, mejor preparados y menos, posiblemente. Porque por ahí pasa gran parte de lo que se necesita hacer. Yo le he escuchado atentamente al ministro de Educación, a quien conozco, hablar de su obsesión por la lectura comprensiva. Yo estoy completamente de acuerdo con eso,
y creo que es la clave de todo. El problema no es solamente el analfabetismo en sí o el analfabetismo funcional, sino ese otro que no se puede medir, que es el del chico de 5º grado que no tiene la menor idea de lo que quiere decir lo que está leyendo. Ya no hablemos de la gente de la educación media, ¿no? A mí me aterran esos reportajes callejeros que se hacen en ocasión de determinadas fechas. ¿Qué es la independencia nacional? O sea, un chiquilín que acababa de desfilar por la independencia. Por la independencia, ¿verdad? claro. Tiene la menor idea. ¿Qué es la Constitución Nacional? Un libro. ¿Verdad? Sí. Entonces, uno dice, pero caramba, acá verdaderamente se necesita un esfuerzo social, un poco lo que Milda Rivarola llama con mucha propiedad, un nuevo contrato social, ¿verdad? Un nuevo contrato social amplio, sincero, donde se depongan las actitudes sectarias y se piense verdaderamente en un Paraguay para todos y todas, y que ese Paraguay, y tener la conciencia clara de que ese Paraguay es posible. Profesor, estamos cerrando nuestro programa. Tenés un libro. ¿De qué trata ese libro? Bueno, este libro se llama Propias y Prestadas Anécdotas e Historias de Vida. Son 125 historias. 125. 125 historias. Vamos a conocerle a José Antonio Galeano a través de este libro. Exacto. Es un libro, yo lo llamo un libro doméstico con algunas curiosidades. Tiene, por ejemplo, abriendo el libro, aquí tiene 16 códigos QR. Ah, sí. Que uno lee con el teléfono y aparezco yo contándole una historia. No. De 16. Esa es toda una innovación. Vamos a mostrar. Es muy lindo, sí, es muy curioso. Son códigos QR, QR nada más. Son ¿no? códigos QR. Entonces, si uno pone ahí, lo escucha al profesor. Así mismo. Con una historia. Con una historia. Contanos una historia de tus historias. Con muchísimo gusto. Esto se llama Con Certeza Científica, es una de las 125 que yo más quiero, porque la recuerdo así vividamente. Estábamos en clase de Historia del Paraguay, y por una antigua convicción mía de no preguntar fechas, yo preguntaba el primer día de clases por qué, quiénes odian la historia, y levantaban la mano, e inmediatamente yo preguntaba, ¿y por qué la odian? Y porque nos llenan de fechas, nos hablan de lugares que no nos dicen nada, biografías que nos dicen menos. Entonces yo no preguntaba fechas. Pero hubo una ocasión en que sí necesitaba preguntar una fecha, que no era otra que la del 1 de enero de 1869, que es cuando los aliados, en plena Guerra Grande, entran a Asunción y marcan un antes y un después en lo que incluso va a ser la sociedad paraguaya posterior. Yo quería hablar un poco de todo ese contexto, hablar y analizar el fenómeno. Pero digo, ¿qué pasó el 1 de enero de 1869? Se llamaba Sergio el chiquilín, me acuerdo perfectamente. Chiquilín digo con cariño, porque tenía 17, 18 años. Yo siempre enseñé en el curso de admisión de la Católica. Levantaba la mano frenéticamente. Entonces digo, le voy a dar la palabra a este bárbaro, a ver qué dice. Y le digo, bueno, Sergio, ¿qué pasó el 1 de enero de 1869? Y me miró así y me dijo, fue año nuevo. Pero juro, ¿verdad?, que por la certeza científica de la respuesta no pude ni siquiera enojarme con el chico. Claro. Y eso está puesto ahí. Ahora, no es tampoco un libro solo de anécdotas para reír, hay cosas que emocionan. Partí de una premisa muy simple, Estela. Si a mí me emociona, tiene que emocionar a los demás. Y si a mí me hace reír, también tiene que causar hilaridad en el lector. Lo presento se presenta? mañana. Mañana. Lo presento mañana a las 8 de la noche en la Alianza Francesa, y con un pequeño plus. Yo voy a leer unas 5, 6 o 7 historias y van a estar mis compañeros del Grupo Sembrador cantando conmigo para ilustrar algunas canciones. Y el piano de Giovanni Primerano. Entonces, qué linda cita. puede ser una fiesta. Están invitados. Así que muchísimas gracias, profesor, por su visita. Por favor, el agradecido soy yo. Esto de
de hablar un poco de estos temas y desempolvar viejas ideas siempre es grato. Así que yo te agradezco mucho, Estela. Muchísimas gracias y bueno, así despedimos nuestro programa de hoy y por supuesto nos volvemos a encontrar el próximo martes.